Buenas tardes muchachos, en este video vamos a ver la generación de energía eléctrica y aplicada directamente al contexto de Colombia. Entonces vamos a ver los diferentes tipos y modos de generación de energía eléctrica que se están utilizando a nivel mundial y vamos a centralizarlo un poco a nivel colombiano. Eh, la energía eléctrica es la más demandada del mundo industrializado, pues la utilizamos para el transporte, las comunicaciones, la alimentación, o sea, prácticamente para todo. Se produce a partir de fuentes renovables y no renovables de diferentes tipos de centrales. Cuando nosotros hablamos de fuentes renovables y no renovables, fuentes renovables son aquellas fuentes de energía que son inagotables o que eh, se pueden como regenerar o se pueden utilizar de una manera fácil y que no tenga ningún inconveniente. Eso es el lema. Y las no renovables son aquellas fuentes de generación de energía eléctrica que utilizan elementos, por ejemplo, como el petróleo, que es muy escaso, entonces es no renovable. No se pueden almacenar. Este tipo de energía corriente alterna no se puede almacenar, lo único que se puede almacenar es la energía de corriente directa. Pero entonces para el almacenamiento tendríamos que tener unos grandes bancos de baterías y generan mucho. Aparte de la energía limpia, su proceso de producción tiene consecuencias negativas para el medio ambiente. Todos los sistemas de generación de energía eléctrica tienen inconvenientes y hay que tenerlos en cuenta. Entonces, la generación de energía eléctrica consiste en transformar alguna clase de energía química, mecánica, térmica, luminosa en otras energía eléctrica. Para la generación de recurren instalaciones denominadas centrales eléctricas que ejecutan algunas de las transformaciones citadas. Estas constituyen el primer escalón del sistema de suministro eléctrico. Entonces, dentro del sistema de suministro eléctrico empieza desde la generación, después empieza el transporte, la distribución, la transmisión y demás hasta llegar a la residencia. Y aquí mostramos pues un generador eléctrico, pues sea a base de gasolina o CPM, que se utiliza normalmente cuando no hay luz. Entonces, la energía eléctrica primaria y no renovable se aprovecha para producir energía. Entonces, hay cuatro tipos como de composiciones de esta producción, que es una caldera, que es una turbina, que es un generador y que es un refrigerador. En algunas, en la mayoría, por decirse así, de la generación de energía eléctrica, se utilizan este tipo de, o algunos o todos estos componentes que yo tengo acá. Entonces tenemos como primero, pues tenemos el generador de ACPM. Todos funcionan del mismo modo, que es un polo positivo, un polo negativo. Por medio de la ley de Faraday se genera una fuerza electromotriz que hace que se sienta atracción del positivo al negativo y haga girar directamente, genera un campo magnético y con eso se puede hacer mover una turbina. En la parte inferior izquierda vemos una turbina tipo Pelton. Estas turbinas son las más utilizadas para la generación eléctrica por medio de elementos hidráulicos, o sea, para las hidroeléctricas. Y en la parte inferior derecha ya tenemos una parte de generación de energía, pero térmica, que es muy utilizada en Colombia. Este de, es una turbina de generación hidráulica, donde como ustedes pueden ver se encuentran las aspas de los mismos generadores y lo que es la parte gruesa de la carcasa es el motor. Es un motor que nos sirve como alternador. O sea, mientras nosotros hacemos mover las turbinas, dentro de esta carcasa hay unos imanes permanentes que hacen una inducción electromagnética a un bobinado que se encuentra en la carcasa y produce energía eléctrica en alterna. Las centrales de producción eléctricas más comunes son la térmica, la nuclear y la hidroeléctrica.
Esas son las más comunes y en nuestro contexto también son las más comunes. En Colombia existen térmicas y existen hidroeléctricas, existen solar fotovoltaica, sin embargo está todavía pues en una escala no muy grande, pero ya se están realizando ciertos estudios para viabilizar el uso de este tipo de energía renovable, la solar fotovoltaica, siendo que pues, la luz del sol es algo que la vamos a tener durante mucho tiempo. Y tenemos las demás energías renovables también que aplican ahí. En las centrales hidroeléctricas utilizan energías renovables ya que en el agua almacenada en los embalses, que es la energía primaria, es respuesta al ciclo hidrológico natural, junto con las centrales térmicas y las nucleares, son las más utilizadas en la actualidad. Entonces, ¿cómo funciona pues esta central hidroeléctrica? Tenemos un embalse. El embalse lo toman, puede ser de un río que vaya pasando ahí, simplemente le ponen una barrera y tenemos una compuerta principal que es la que nos va a sellar o habilitar el paso del agua. Por medio de la caída, eh, de la caída de esta caída de nivel que yo tengo desde la entrada al embalse hasta donde pasa la turbina y la presión generada por todo el agua que se encuentra por encima de la compuerta hace que haya un flujo y una presión de agua bastante grande que va a hacer mover esta que sería nuestra turbina tipo Pelton y eso va a producir el movimiento del, del rotor de nuestro motor y le va a generar energía eléctrica a nuestro estator y eso lo que va a hacer es generar una energía aproximadamente de 13.200 voltios y utilizamos un transformador ¿para qué? Pues el transformador se utiliza para elevar esa energía de 220.000 a 500.000 voltios en corriente alterna para después llevarla y transportarla para las demás centrales y lugares de su residencia. Estas son pues unas centrales hidroeléctricas que se están utilizando. Nosotros tenemos aproximadamente unas 30 centrales hidroeléctricas donde las más preponderantes o las que más conocemos tenemos la central del Guavio que se encuentra en Cundinamarca, tenemos el San Carlos que se encuentra en Medellín, tenemos Hidrosogamoso que se encuentra en cercanías a Bucaramanga y demás. Ahí en realidad en la generación en Colombia la generación que más tiene, cerca casi del 65% de la producción eléctrica colombiana es por medio de hidroeléctricas. Tenemos también las centrales térmicas. Entonces, las centrales térmicas varía bastante, pues varía bastante lo que es la central hidroeléctrica. Utiliza de forma general combustibles fósiles, estas energías no renovables como energía primaria u otro componente que presenta que emiten gases contaminantes a la atmósfera. Entonces, el impacto ambiental que trae la hidroeléctrica es que obviamente es grande porque ya el flujo normal del río o del cauce del río no tenemos que modificarlo y eso representa un impacto grande en la zona donde tiene influencia este tipo de generación de energía eléctrica. La térmica es lo mismo, pero lo que pasa es que se produce un consumo de gases contaminantes que van directamente hacia la atmósfera y esto genera gases de efecto invernadero y por eso tenemos algunos inconvenientes con calentamiento global y demás. ¿Cómo funciona? Entonces tenemos un combustible, el combustible puede ser coque, puede ser carbón, puede ser gas, que son como los principales combustibles que nosotros tenemos en centrales térmicas. Después existe una caldera. Entonces esa caldera lo que va a hacer es calentar agua. ¿Qué es lo que pasa ahí?
Entonces, al momento de que por esa tubería que está en la parte inferior, que parece como la de un radiador, él va a calentar el agua y la va a convertir en vapor. Entonces, ese vapor, por medio de esas tuberías y por medio de la gran cantidad de temperatura que existen dentro de esas calderas, va a salir por una presión bastante alta directamente hacia nuestras turbinas. Entonces, la parte hidroeléctrica, el que hacía mover las turbinas era el agua. En este caso, la que nos va a hacer mover las turbinas es el vapor de agua. Entonces, ese vapor de agua va a hacer mover las turbinas, que al igual que en la parte hidroeléctrica va a tener un generador por medio de imanes en el rotor y en el estator, y va a pasar un transformador que me va a aumentar la corriente para llevarla a la línea de transmisión. El residuo del agua que yo voy a tener ahí, lo que voy a hacer es enfriarlo. Entonces, como el vapor de agua se utiliza por condensación, para pasar del vapor de agua al agua, entonces tenemos estas torres grandísimas que yo tengo acá, que son las que nos ayudan a enfriar, a condensar ese vapor de agua y convertirlo en agua para volver a hacer el mismo proceso. Obviamente hay pérdidas y por eso hay un gran consumo también de agua para este tipo de generación de energía eléctrica. Pero es una generación que es relativamente sencilla. Entonces, así es prácticamente las imágenes que nosotros vamos a ver de una central térmica. En Colombia existen varias, las más representativas son Termotasajero y Cúcuta, Termobarranquilla, en Barranquilla está Termopaipa, que queda en Paipa, y en La Guajira me parece que hay una. En realidad hay varias centrales de energía térmica y uno las distingue principalmente por estas lineecitas que se encuentran en la parte superior de una de las torres de las calderas. Lo que significa esto es que peligro, que los helicópteros y demás elementos voladores no pueden pasar cerca ni por encima, porque produce una gran cantidad de calor que puede dañar esos dispositivos. Tenemos las centrales nucleares. Las centrales nucleares son similares a las centrales térmicas. Funcionan, pero aquí son combustibles el uranio y el plutonio, que tras una reacción nuclear desprende gran cantidad de energía. Su ventaja es que no emiten gases contaminantes, producen energía barata, y el inconveniente de la generación de residuos nucleares letales para los seres humanos. Entonces, al igual que teníamos en la central térmica, ellos tienen es como una especie de domo, que es donde se va a realizar la reacción nuclear por fusión por medio de las barras de control, que van ingresando el uranio enriquecido con el uranio, plutonio y uranio enriquecido, y lo que va a hacer es, cuando hay las barras de control entran directamente hacia el reactor, lo que va a producir una composición química que va a aumentar drásticamente la temperatura de nuestro dispositivo y va a calentar. Igual que la térmica, va a hacer que el agua se convierta en vapor y que funcione de la misma manera que la parte térmica. Esta energía nuclear es muy utilizada por los países industrializados, porque es una energía que es barata. O sea, en realidad, para generar energía no necesita ni mucho uranio ni mucho plutonio para poder generar gran cantidad de energía. Lo único es que producen desechos que sí son nocivos para la salud, y cuando existen terremotos y demás, el uranio y el plutonio son muy radiactivos y pueden llegar a tener malformaciones en las personas que se encuentran en un radio no mayor, no muy mayor. Entonces hay que tener inconvenientes, pero son muy utilizadas en Japón, en Estados Unidos, en Alemania, aunque lo que se ha tratado últimamente es disminuir como el uso de este tipo de centrales generadoras. Es simplemente el mismo principio de funcionamiento de la parte térmica. Lo único es que tenemos las barras de control, que son los que nos ayudan a calentar el agua. No tiene más.
Entonces, aquí están las barras de uranio. Las barras de uranio son las que van entrando en la parte gris y las paredes son de plutonio. Entonces, al momento de estar ingresando, esto va totalmente inundado. Eso va con agua, o sea, con mucha agua. Entonces, al momento de ir ingresando, lo que hay es unos choques térmicos y comienza la reacción química que aumenta la temperatura drásticamente. Traemos las centrales geotérmicas que similarmente a lo que se utiliza, pueden aprovechar tan solo las zonas donde manifestaciones geotérmicas como géiseres y volcanes que sean más superficiales. Así su uso está muy poco extendido. Estas centrales geotérmicas son poco utilizadas, aunque similarmente funciona como algo igual a las centrales térmicas, pero simplemente que el agua ya viene como calentada y este aumento de la temperatura lo hace desde el fondo de la tierra. Es la única diferencia. Las centrales solares fotovoltaicas. Bueno, la energía solar es directamente obtenida del sol. Eh, Hay unos países que tienen muy buenas condiciones para la radiación solar. Entre ellos está España, entre ellos está Alemania, entre ellos está México. O sea, y en Colombia también hay una buena generación de energía solar, principalmente en la costa norte de Colombia. Pero resulta y pasa que nosotros en Arauca tenemos unas buenas condiciones meteorológicas, buenas condiciones de radiación solar para poder generar energía solar fotovoltaica. Por eso estamos implementando poco a poco el desarrollo de este tipo de actividades y de proyectos de sistemas solares fotovoltaicos en nuestras regiones, porque se han demostrado que Arauca, principalmente el municipio de Arauca, tiene unas condiciones muy favorables para la generación de energía solar fotovoltaica. Entonces, está la solar térmica, la eólico solar, la termoeléctrica y la solar fotovoltaica. Solar térmica consiste en el aprovechamiento de la energía del sol para producir calor. Entonces, lo que hace es que de una manera similar a la que yo tengo en, en nuestras centrales térmicas, pues el calor de los paneles del sol lo direccionan directamente hacia unas tuberías que van a calentar el agua y la van a evaporar y van a hacer el mismo procedimiento de un sistema térmico. ¿Qué es lo bueno? Que en este caso no se están generando residuos peligrosos. ¿Por qué? Porque el calor viene directamente de la energía del sol. Pero eso no quiere decir que es como un espejo. Ustedes alguna vez hicieron un experimento sencillo que era con una lupa o con un lente el que estaba cóncavo y lo que hacía era direccionar todo como la energía a un solo punto y ese punto se calentaba bastante. Bueno, es similar el principio de funcionamiento. Lo único es que no es un solo lente, son miles y miles de lentes que ayudan a calentar una tubería que va pasando por todos ellos, reflejando toda la radiación solar, todos los rayos UV y visibles y demás directamente hacia la tubería para calentar un aceite. Y ese aceite lo que va a hacer es ir a un sistema de refrigeración de caldera que nos ayuda a evaporar el agua. Esas son las centrales. Entonces, como ustedes pueden ver, esta se encuentra en Manzanares, España. Lo que hace es calentar una tubería que nos ayuda a mejorar, a ampliar el uso de la energía térmica solar. Entonces, como yo les venía diciendo, hay un receptor, entonces todas las luces que van directamente a ese receptor que acapara todo lo que es el calor y lo manda directamente hacia los dispositivos de protección. Y esta es la parte de la izquierda, de la que yo le decía, que era un colector que va por todos los paneles
donde se diafragma la luz y va a calentar un aceite. El aceite va a evaporar el agua y va a hacer eh, la generación. Es muy utilizado principalmente en España y en las zonas áridas de Estados Unidos. La energía solar fotovoltaica, la energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos. Como ustedes ven, pues allá han visto, los paneles fotovoltaicos están compuestos directamente por células solares fotovoltaicas que unidas entre sí, conectadas en serie, me van a producir energía eléctrica por medio de la diafragmación de la luz del sol. Entonces, ¿qué hacen? Ahí las capas de silicio. Entonces, cuando entra la radiación solar, lo que va a hacer es va a aumentar los contactos que hayan dentro de la placa solar fotovoltaica que yo tengo ahí y me va a generar va a haber un pequeño voltaje y una pequeña corriente que sumándolas una por una me va a aumentar con la corriente eléctrica que yo tengo ahí. Entonces, las partes de una célula solar fotovoltaica está el semiconductor, la conexión y el semiconductor de la parte positiva y el negativo. Entonces, cuando aumenta la energía eléctrica, lo que hace es que hay una interacción entre la parte positiva y negativa y hay una diferencia de potencial que me va a ayudar a generar directamente energía eléctrica en corriente continua. Ya vemos unas imágenes de sistemas solares fotovoltaicos. Más adelante vamos a ver más específicamente cómo se utilizan este tipo de sistemas solares. Se están aplicando en Colombia. Ahorita hay aproximadamente 3 proyectos que se están llevando a cabo. Está uno en La Guajira, está otro cerca de Valledupar, está otro en el Meta y aquí en Arauca también se están desarrollando este tipo de tecnologías para la generación de energía eléctrica por medio de paneles solares fotovoltaicos. Las centrales eólicas también utiliza un generador, pero entonces el que me hace la fuerza mecánica no va a ser el agua, no va a ser vapor, no va a ser nada, simplemente va a ser el viento. Entonces el viento, una gran cantidad de viento, porque no puede ser el viento de la Rosa de Guadalupe, sino tiene que ser un viento bastante grande, o sea, flujo de viento superior a los 10 metros sobre segundo, que me va a hacer mover estas estructuras eólicas. Entonces, al momento de hacerla mover, él tiene un elemento que es multiplicador, que es la caja que se encuentra en el medio. Ese elemento multiplicador lo que hace es como una especie de transmisión de carro. Mientras él da una vuelta, dentro de la parte multiplicador, la salida del cardan, si nos vamos a la parte automotriz, va a salir 3 o 4 veces la cantidad de vueltas que va a tener acá. Entonces, ese es el elemento multiplicador. Y el generador lo que va a tener es unos bornes, unos cables que me van a llevar toda la energía que genera este tipo de sistemas eólicos. Entonces, si nos ponemos a hacer aquí la turbina generadora en la que se encuentra en la parte superior, estas centrales eólicas se dice que deben tener una altura aproximada de 10 a 12 metros. Tenemos los cables conductores que son los que van a recoger toda la energía eléctrica y la van a transportar hacia una cabina de control. De tercero, tenemos carga de frenado. El frenado nos ayuda para cualquier tipo de mantenimiento o repuestos que toca que hacerle. Entonces, pues una persona no puede subir con eso dando vueltas, sino que tiene que frenarlo primero y ahí sí hacerlo todas las condiciones respectivas que le vaya a hacer. Toma tierra, toca que aterrizar por si algún tipo de descarga eléctrica pueda generar ahí. Una caja de control y baterías, obviamente este tipo de energía no se puede desaprovechar, entonces se almacena en baterías. Una fuente auxiliar, la fuente auxiliar nos ayuda
nos ayuda a que nos pueda, cuando las baterías ya se cargan completamente, pues utiliza otra fuente auxiliar que nos ayuda a almacenar más energía. Transformadores que nos ayudan a elevar y la línea de transporte de la energía eléctrica. Pues aquí ya estaba más o menos, buje, eje principal, palas, la carcasa, la caja de transmisión, que es el elemento multiplicador de un generador. Ahí está pues el esquema de funcionamiento de que es de la energía eólica cinética del viento, pasa por el rotor va a la caja multiplicadora que es la transmisión y el alternador, después se pasa al alternador que me pasa la energía directa de la energía generada en corriente alterna la pasa a corriente continua. Las centrales mareomotrices aprovechan la energía de las enormes masas de agua por movimiento en los mares y océanos. En la actualidad solo existe una en Francia, ya que a pesar de la ingente cantidad de energía que necesita el agua, su aprovechamiento es muy complejo. Entonces, la energía mareomotriz se utiliza en olas. Entonces, como vemos aquí en el video, cuando las olas suben, él va a subir un péndulo y cuando bajan, pues va a bajar el péndulo. Entonces lo que va a hacer es subir y bajar péndulo. Tenemos una turbina, bueno, hay diferentes maneras, no nos vamos a meter mucho. Y en esta gráfica, en esta última gráfica, vamos a ver cómo es la generación de energía eléctrica en Colombia. Entonces, todos los punticos amarillos que yo tengo ahí son centrales de generación térmica. Entonces, vemos que en La Guajira hay, en Atlántico hay, en Bolívar hay, en Cartagena, en Sucre, en Córdoba, en Norte de Santander, en Boyacá, en Cundinamarca, en el Valle del Cauca. Bueno, hay una gran cantidad, pero los puntos azules son hidráulicas, son generaciones hidráulicas. Ve que Córdoba y Antioquia tiene una gran cantidad de elementos generadores de energía eléctrica. En Cundinamarca también existe una gran cantidad, en Santander, en Boyacá, en el Valle del Cauca, en Nariño. Hay una gran cantidad en Huila, en Caldas, bueno, hay una gran cantidad. Entonces dice que hay 17.203 megavatios capacidad instalada. Eso quiere decir que la suma de tanto las centrales térmicas como las centrales hidráulicas está produciendo eso y hasta el momento se han producido 29.721.135 megavatios hora, que es la generación que se ha tenido durante este 2020. Esa es la capacidad que nosotros tenemos. Entonces, la idea de nosotros en nuestra técnica es comprender bien cómo son la parte de generación de energía eléctrica y mirar como las partes principales de ellas y entenderlas de la manera correcta. Esto era simplemente como un repaso de las exposiciones que ustedes ya habían presentado anteriormente. Quería pues darles como un breve repaso a todos estos conocimientos que ustedes ya tienen y ahora vamos a continuar. Muchas gracias, muchachos.